Muy bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Dice un tubo de 2 centímetros de diámetro tiene una rugosidad relativa de 0.001 y se mantiene una temperatura de pared constante de 90 grados centígrados. En el tubo entra agua a 40 grados centígrados y sale a 60 grados centígrados. Si la velocidad de entrada es de 3 metros por segundo, calcule la longitud de tubo necesaria para realizar este calentamiento. Bueno, la característica importante en este ejercicio es que tenemos una rugosidad. Esta rugosidad es una característica pues, de todos los materiales en los cuales genera principalmente caídas de presión en mi sistema, y esto pues por supuesto que en el proceso de transferencia de calor también tiene una variación. Vamos a hacer entonces el análisis con respecto a estos datos. Para ello, pues entonces la temperatura de entrada TB1 es de 40 grados centígrados, la temperatura de salida del agua es 60 grados centígrados, la temperatura superficial es de 90 grados centígrados, el diámetro nominal de 2 centímetros, la velocidad de 3 metros por segundo y la relación epsilon en delta, que es la rugosidad relativa, de 0.001. Nos piden calcular la longitud necesaria para realizar este calentamiento. Y pues bueno, en el diagrama pues vamos a tener agua que entra a 40 grados centígrados, la velocidad de 3 metros por segundo, tenemos la salida a 60 grados centígrados y tenemos una temperatura de pared de 90 grados centígrados. Noten inmediatamente que a diferencia de la convección libre, sí tenía que ver la condición geométrica de cómo iba a estar dispuesto el tubo. Aquí como lo tenemos en una convección forzada, no importa si está en vertical, en horizontal, porque hemos estado inyectando agua a una velocidad y esta pues tendrá que vencer las fuerzas necesarias para poder lograrlo. Entonces tenemos convección forzada en tubos, debemos considerar la rugosidad de la tubería, por lo tanto utilizaremos la correlación de Petukov y Popov, que nos dan precisamente una correlación en la cual se incluye este valor de coeficiente de rugosidad. Las propiedades se evalúan la temperatura global, dado que en este problema sí tenemos la entrada y salida, entonces la temperatura global es de 50 grados centígrados y buscando en la tabla 13 encontramos las propiedades del agua de densidad 988.1, conductividad es 0.647 watts por metro Kelvin, el calor específico 4178, la viscosidad dinámica 555.1 por 10 a la menos 6 y el PRAN de 3.55. Ya haciendo nuestro análisis, primeramente calculamos el Reynolds, nuevamente ya tenemos la expresión, en este caso el Reynolds nos da de 1.06 por 10 a la 5, es un régimen netamente turbulento, por lo tanto tendremos que trabajar con ese régimen y el coeficiente de fricción, para lo cual emplearemos la relación de Petukov y Popov, que nos determina la relación de Nusselt en valor del F, que sería el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción lo podemos calcular con esta expresión, 182 por logaritmo base 10 del Reynolds menos 1.64 a la menos 2, si no conociéramos el dato que nos están dando aquí, que es de 0.001. Por lo tanto, para este caso vamos a utilizar el diagrama de Modi que se ha empleado desde mecánica de fluidos para determinar el valor del coeficiente de fricción con un valor de Reynolds de 1.06 por 10 a la 5. El diagrama de Modi es este lo han estado usando desde mecánica de fluidos, en donde en esta parte tenemos la rugosidad relativa, epsilon en D, y en esta parte el número de Reynolds. En el otro extremo consideraremos el factor de fricción, F, que es el que nosotros deseamos calcular en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es ubicar el coeficiente de fricción que tenemos de dato, que en este caso es de 0.001. Entonces estamos hablando de esta curva, que es la que vamos a ir siguiendo, y vamos a hacerla coincidir con el valor de 1.06 por 10 a la 5. Entonces, más o menos estamos en esta línea de 1.06 por 10 a la 5, coincidimos con la curva de 0.01, y entonces de aquí trazamos una línea hacia el eje del factor de fricción,
Y más o menos aquí tenemos 0.02, 0.021, 0.022, aproximadamente 0.0224 sería nuestro coeficiente de fricción F que vamos a utilizar para nuestros cálculos. Entonces este es el valor que estaremos tomando para aplicarlo en esta expresión. Ya no lo vamos a calcular con esta expresión dado que nos dieron el valor de rugosidad relativa. Calculamos K1, 1.1 más 3.4, el factor de fricción, es 1.07616. K2, 11.7 más 1.8 sobre prand a la 1/3 nos da 12.88 y ya teniendo estos dos valores, K1 y K2, vamos a sustituirlos en la ecuación de Petukov y Popov. Entonces ya teniendo esa relación, sustituimos los datos que ya tenemos, en este caso el coeficiente de fricción entre 8 por el Reynolds, por el Prandtl, entre K1 más K2 que multiplica a la relación el coeficiente de fricción entre 8 a la 1/2 por la relación por el Prandtl a la 2/3 menos 1. Y esto nos da un número de Nusselt de 536. Recordando que nuestra relación de Nusselt es H por D entre K, despejando H nos daría un número de Nusselt de 17.339.6. Con esta expresión vamos a calcular nuestra masa, nuestra rapidez de masa, caudal por densidad, esto ya lo hemos venido manejando, área por velocidad por la densidad, entonces nos daría una rapidez de masa de 0.931 kilogramos por segundo. El calor transferido lo vamos a determinar propiamente utilizando la expresión de masa por Cp por la diferencia de temperaturas, 0.931 por 4178, menos la diferencia 60 menos 40 y nos da un total de 77.816.3 watts o 77.81 kilowatts. Ese sería el dato que estaríamos empleando para la primera aproximación a la longitud. Esto lo podemos calcular a partir de la ecuación de enfriamiento de Newton, donde pues despejaríamos a L directamente y esto nos daría un resultado de 1.785 metros. Esta es una primera aproximación. Recuerden que en este proceso de transferencia de calor pues están influyendo las dos condiciones, tanto el agua que entra con un contenido energético y sale con otro contenido, como la misma temperatura de pared que tiene la tubería. Por eso es importante hacer un análisis de ambos casos. Para ello entonces debemos utilizar la opción número 2, en donde calculamos a partir de la ecuación que tenemos para nuestro proceso, donde el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas de salida con la diferencia de temperaturas de entrada es igual a menos el perímetro por la longitud entre la masa por Cp y por el coeficiente de transferencia de calor promedio. Para ello pues calculamos la diferencia a la entrada, que esto es Ts menos Tb1, esto es 90 menos 40, 50, y a la salida tendríamos 90 menos 60 serían 30 grados centígrados. Con estos datos, sustituyendo y despejando L de la ecuación que tenemos aquí arriba, nos daría la relación 931 por 4178 entre pi por 0.02 por el coeficiente H 17.339.6 por el logaritmo natural de 30 entre 50. Y esto nos da un resultado de 1.8237 metros. Noten aquí nuevamente que la forma como lo calculamos anteriormente fue la primera aproximación, 1.78, ahorita se va a 1.82, pero este resultado es, implica todo el proceso de calentamiento, por lo tanto lo tomaremos como el correcto. Los dos métodos, aunque el primero es una aproximación muy cercana, prácticamente estaríamos aproximándola a 1.8, que es más o menos el resultado que tenemos aquí. Entonces nuestro resultado sería de 1.8 metros o 1.8237 metros para más exactitud. Ok, saludos.